Inclina ahora tu rostro y vamos a orar antes de ministrar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana, agradecidos de poder estar acá. Y te rogamos, Señor, que tu palabra fluya. Te rogamos, mi Dios, Señor, que tú unjas para que la palabra que tú envías no vuelva a ti vacía, sino que nos edifique, nos anime, nos sostenga, nos aliente para que podamos continuar en este peregrinaje al cual tú nos has llamado. Reprende al maligno, échalo fuera, lugares secos y sin reposo, todo elemento distractor, Señor, llévatelo en el nombre de Jesús, para que todo, mi Dios, Señor, en este instante, en este momento, pueda ser toda nuestra atención, toda nuestra concentración pueda ser puesto, Señor, en aquello que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, hemos llegado a una palabra de aliento 33, 25 de octubre del 2020. Es el 33º domingo que estamos transmitiendo de esta forma. Desde hace 33 domingos pues no hemos podido sostener reuniones en nuestros locales, por razones que usted ya conoce. Quiero animarte una vez más a que tomes el mensaje que el Padre nos ha venido dando desde 2015 y lo hagas una norma para tu vida. Este mensaje no tiene nada, vamos a decir, de místico, ni extraño, ni nada, no, es la palabra de Dios. 5 versículos que el Señor nos ha venido dando desde 2015, que los hemos compilado, y al compilarlos reza de esta manera: dado que he sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, eso según lo que dice Romanos 6:22, además, su paz sobrenatural me guarda en conformidad con lo que dice Filipenses 4:7, voy a procurar con todas mis fuerzas, alma, mente y corazón, número 1, estar en su casa, en la casa del Señor, todos los días de mi vida, de acuerdo al Salmo 27:4. Número 2, ser santo, manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna. Romanos 6:22. Serle agradable a Él, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en su conocimiento, conforme a Colosenses 1:10. Y finalmente, ocuparme en la oración con acción de gracias, no con queja, con acción de gracias, en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida, en función de lo que dice Filipenses 4:6. Si nosotros ponemos nuestro empeño en estos lineamientos generales que el Señor nos ha dado, créame que no vamos a estar ociosos, y créame que el Espíritu Santo de Dios va a venir sobre nuestras vidas para consolar, confortar, animar, para impulsar, para darnos fuerzas para pelear la buena batalla de la fe, y que cuando todo haya terminado podamos estar firmes. Hemos venido hablando recientemente en las últimas semanas para reforzar nuestra identidad en Cristo. He podido observar que una de las cosas que ha sido torpedeada por parte de Satanás, y nosotros lo hemos permitido, que el Señor le reprenda, es nuestra identidad en Cristo. Nos hemos olvidado de quiénes somos, y de alguna manera o nos hemos quedado postrados en el desierto o hemos vuelto atrás. Así que es menester reafirmar esta verdad, tenerla clara en el corazón. Puedes buscar las prédicas anteriores, simplemente te voy a mostrar este cuadro porque quiero que de alguna forma, así como te hemos venido mostrando el mensaje del Padre, tu identidad en Cristo esté clara. No solamente puedas tenerla a la vista, puedas proclamarla, puedas creerla, puedas meterla en tu corazón para actuar en conformidad con eso que hemos aprendido. Antes tú y yo éramos esclavos del pecado. No había forma ni manera que le dijéramos no al pecado, pero ahora hemos sido hechos siervos de Dios. Y si somos siervos de Dios, le pertenecemos a Él. Somos libres del pecado. Somos libres para servirle. Somos de su propiedad. Antes éramos amigos del mundo, pero ahora somos amigos de Dios. Y por lo tanto conocemos sus planes.
Antes éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. Y si soy hijo de Dios, soy heredero del reino. El reino en el cual voy a ser constituido rey y sacerdote cuando llegue el momento. Así como tú te pares todas las mañanas, después de haberle dado los buenos días de Dios y gracias a Dios porque te levantaste sano, otra vez pudiste pararte de esa cama, te vas a dar al espejo y te vas a comenzar a decir: yo soy un siervo de Dios, le pertenezco. Yo soy amigo de Dios y conozco sus planes. Yo soy un hijo de Dios, heredero del reino, reinaré y seré sacerdote junto con él por 1000 años. No es un mantra que estás diciendo, es la palabra de Dios que estás declarando sobre tu vida, porque eso es lo que dice la palabra. Y la palabra, el oír la palabra de Dios hace que nuestra fe crezca. Usted y yo somos siervos de Dios, amigos de Dios, hijos de Dios. Le pertenecemos, conocemos sus planes, reyes y sacerdotes en su reino, herederos del mismo junto con nuestro hermano mayor Jesucristo. Den un aplauso al Señor allí por todas las cosas buenas que el Señor nos ha dado. No piense usted que hemos vuelto tecnológico, ¿no? Y que tenemos aplausos allí grabados. No, hoy tenemos unas personas que nos acompañan y ahí están gozosos aplaudiéndole al Señor. Quiero retomar este mensaje del reino. La semana pasada hablamos del reino y les explicaba desde la perspectiva de la nación de Israel, porque desde allí es que tenemos que verlo. La promesa de Dios sigue en pie, sigue vigente, nada del Antiguo Testamento ha cambiado. Los primeros discípulos lo sabían, y cuando Jesús se iba, le preguntaron: ¿establecerás el reino en este tiempo de Israel? Y el Señor les hablaba del Espíritu Santo, era lo importante para escuchar en ese momento, puesto que ellos no sabían lo que venía a continuación, pero de alguna manera eso estaba presente en sus corazones. Y mostramos la semana pasada cómo esa preocupación del reino se tradujo en que esa fue su predicación. Hablaron del Evangelio del reino, hablaron del Rey, que nosotros sino nuestro Señor Jesucristo, que viene pronto a reinar. Y expuesto eso, les dije: este reino es tan valioso que Jesucristo lo coloca de la perspectiva de todo o nada. Y citamos a Lucas cuando se refiere a un discurso del Señor, donde el Señor le dice: si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y por esta línea de pensamiento quiero continuar, ¿no? Y voy a comenzar haciendo una pregunta que la misma palabra de Dios va a responder: ¿cuánto vale el reino? Y quiero que vayas a tu Biblia, Mateo 13, versículo 44. Mateo 13, versículo 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a... Y permíteme decirte algo, ¿no? Esta es una de las tantas parábolas del Señor. Toda la enseñanza del Señor obviamente es importante porque sale de los labios de Jesucristo, pero presta mucha atención a esas parábolas que inician de esa forma. Porque el reino de los cielos es semejante a... Porque lo que el Señor está haciendo allí es tratando de ejemplificar con elementos acá en la tierra que eran de conocimiento de ellos, que podían entender principios del reino, principios de elementos que funcionan en lo espiritual y en lo celestial. Así que toda parábola que inicie de esta forma, en el momento que tú estés leyendo los evangelios y consigues una parábola, el reino de los cielos es semejante a... Tú te paras un momentico y dices: ok, vamos a prestar atención a esto, porque aquí hay una enseñanza que Él me quiere dar, nos quiere dar, que tiene que ver directamente con el Evangelio del Reino, uno de sus principios. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende
todo lo que tiene y compra aquel campo. El Señor apela, vamos a decir así, a lo que representan los bienes materiales, ¿no? Y entonces hace un ejemplo. Un hombre está trabajando en el campo y consigue un tesoro en ese campo. Un tesoro muy valioso, tan valioso que él sabe en su corazón, esto lo tengo que obtener. Así que esconde el tesoro, va, vende todo lo que tiene, porque no quiere que de ninguna forma, de ninguna manera, alguien vaya a comprar ese campo que no sea él. No se va a atrever a ofrecer por ese campo nada que no sea todo lo que tenga, para que no venga, vamos a ponerlo en sentido figurado, otro postor para ofertar más que él y que el campo quede en manos de otra persona. No, el campo vale todo lo que tengo. Así que va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Básicamente lo que el Señor nos está enseñando aquí, el reino lo vale todo. El reino lo vale todo. No hay nada suficientemente grande e importante o valioso en nuestra vida que no valga la pena renunciar, dejar, olvidar, poner atrás por causa del reino de los cielos. El Señor les está diciendo a sus discípulos: este reino que les estoy presentando es lo más valioso que jamás van a conseguir. Es más valioso que su papá, es más valioso que su mamá, es más valioso que su esposo, que su esposa, es más valiosa que cualquiera de sus posesiones, que cualquiera de sus hijos, es más valioso que cualquier otra cosa. El reino de los cielos vale muchísimo más que cualquiera de estas cosas. Y de alguna manera lo que les está diciendo, posteriormente el apóstol Pablo va, digamos, a desarrollar toda esta teología en sus epístolas, es: necesito que levanten su mirada y dejen de ver solamente las cosas de esta tierra, que terminan siendo todas pasajeras e ilusorias, y levanten su mirada a lo que viene luego, porque eso es lo más preciado. La semana pasada les leí a propósito del precio, lo que podría llamar el precio del discipulado. Dice: aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y esto es bien importante, porque justo el Señor nos mandó a ser discípulos. El reino consiste en un proceso de discipulado. Usted se convierte, y una vez que se convierte tiene que comenzar a crecer en el Señor, en el conocimiento de Dios, conforme a lo que dice Colosenses 1:10, si lo recuerda, ¿no? Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Y el precio de ese discipulado, mientras está siendo mi discípulo, no puede ser discípulo de ninguna otra persona, ni de ninguna otra corriente, de ninguna otra filosofía. Debes renunciar a todo lo que posees. El reino de los cielos es como un gran tesoro que vale tanto que debes vender todo lo que tienes para poderlo adquirir. Y debes hacerlo gozoso, porque lo que has hallado, en otra palabra dice, es la perla de gran precio. El reino, mis amados hermanos, lo vale absolutamente todo. Aferrarnos a algo es de alguna manera negar a Jesucristo. Aunque quizás no lo niegues con tus labios, pero cuando te apegas a algo, cuando le dices al Señor, uno hace esta imagen en su mente: si se me presentara al Señor directamente, no le voy a decir que no, pero al pastor, al papá, a la mamá, al líder, a ese sí le puedo decir que no, porque ese no es Jesucristo. No es que le estoy diciendo no a Jesucristo, le estoy diciendo no a otro ser humano. Y eso de alguna manera como que calma mi conciencia. Pero la verdad es que si ese ser humano simplemente es un instrumento en las manos de Dios para recordarte su palabra, lo que Él está diciendo, ese no, esa negativa a abandonar o dejar aquello que pertenece a este mundo para adquirir un bien mayor, que es el reino de los cielos, es como que si le estuvieras diciendo no al mismo Señor Jesucristo.
Ahora uno pudiera preguntarse, ¿por qué tengo que venderlo todo o dejar todo? ¿Por qué todo? ¿No me puedo quedar con algo? Quizás con eso bueno, no me puedo quedar con algo bueno, no hay algo bueno con lo que me pueda quedar e igual entrar acá al reino de los cielos, porque es como repetitivo el mensaje, ¿no? Lucas 14, el discípulo, tienes que renunciar a todo para ser mi discípulo. Este que leemos aquí en Mateo 13, tienes que vender todo para poder adquirirlo. O si recuerdan la parábola del rico, el joven rico, el Señor le dice, tienes que dejar todas tus riquezas, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y ven y sígueme, entonces vas a ser perfecto. El joven se aleja y es cuando el Señor dice, difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Y no por la riqueza en sí misma, sino por el lugar donde tiene puesto su corazón. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay que dejarlo todo? ¿Por qué hay que abandonarlo todo? Mira lo que dice 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya este versículo lo conoces, lo usamos cuando hablamos de reyes y sacerdotes para mostrar que somos un sacerdocio real y que el trabajo de ese sacerdocio real es anunciar, predicar, testificar las virtudes de Jesús, ¿no? Pero quiero llamar tu atención a esto que dice, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí en este punto muchos tropiezan. ¿Saben por qué muchos tropiezan? Porque difícilmente alguien se cree malo en su propia opinión. Sí, hay algunos que saben que son malos y lo van a admitir, pero usualmente esos que saben que son malos y lo admiten es porque ellos saben que son re malos. Porque nuestra base para no querer admitir que somos malos es que nos comparamos con otras personas. Pues yo no he matado a mi mamá, yo no me he robado un banco, yo no he... Porque comienzo a pensar en cosas que sé que otras personas sí han hecho y dicen, eso sí son malos, mira lo que hicieron, yo no he hecho nada de eso, yo no soy tan malo. Pero la verdad es que cuando, este no es el único versículo que lo dice, ¿no? Pero la manera en que los dice, y por eso quise citarlo, es de dónde me sacó el Señor y hacia dónde me sacó el Señor. Os llamó de las tinieblas. Déjame decírtelo de otra forma. Lo mejor del mundo, lo más virtuoso del mundo es tinieblas en el reino de los cielos. Lo mejor, lo más excelso, lo más sublime, lo más virtuoso del mundo, del sistema del mundo, de lo que es, vamos a decir, lo normal, lo cultural, lo aceptable en medio de los hombres, lo civilizado, es tinieblas. El Señor nos sacó de las tinieblas. No ha habido ninguno de nosotros, óigame, ninguno de nosotros que no haya estado en tinieblas cuando el Señor nos llamó a su luz admirable. Y eso incluye los hijos de cristianos, porque pensamos equivocadamente, a veces lo piensan los padres, yo soy cristiano, me casé con una cristiana, así que dimos a luz a un cristianito o una cristianita. Eso no pasa, eso no sucede. Yo soy imperfecto, redimido por la sangre de Cristo,
Me casé con una imperfecta, redimida por la sangre de Cristo, y vamos a dar a luz a un imperfectico o a una imperfectica que tiene que ser redimida por la sangre de Cristo. Y mientras no esté redimida por la sangre de Cristo, habita en tinieblas. Y tiene que esperar el llamado de Jesús para moverse de las tinieblas a su luz admirable. Aunque yo como cristiano y mi esposa como cristiana hayamos hecho el trabajo de levantarlos en la disciplina y amonestación del Señor, pero el levantarlos en la disciplina y amonestación del Señor no los convierte, no los mueve de las tinieblas a su luz admirable. Cada uno de ellos debe tener su propia experiencia con el Señor, para que el día de mañana ya hombres y mujeres puedan saberse salvados, entender que antes de que fuesen salvados estaban condenados, que no había garantía de que porque su papá o su mamá eran cristianos, yo mismo era ya salvo. Todos nosotros hemos sido movidos de tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que todas mis posesiones, todo lo que yo pueda tener, no solamente desde la perspectiva material, sino de la perspectiva también de filosofía de vida, de cosmovisión, yo tengo que abandonarla, tengo que dejarla, tengo que venderlo todo, dejar todo, para poder poseer el reino, para poder ser perfecto, como le dijo el Señor al joven rico. Esa es la razón por la cual hay que dejarlo todo. Lo que yo traigo, el bagaje de lo que traigo, no le sirve al Señor. Y cuando ese bagaje que traigo tiene algo de virtud, lo que produce en nosotros es orgullo. Así como los fariseos. ¿Recuerdas en el Evangelio esa oración del fariseo y el publicano? Entran al templo, los dos vienen a orar. El publicano se lanza en el piso, ni siquiera se atreve a levantar la mirada, y todo lo que hace es decirle a Dios: sé propicio a mí que soy pecador. Y el fariseo lo ve y levanta su mirada al cielo y comienza a decirle: te doy gracias, oh Dios, que no soy como este. Su propia justicia lo condenaba. Lo que traía de las tinieblas y quería introducirlo en la luz admirable del Señor, traía sobre su vida condenación. Porque una vez que tú has renunciado todo y en esta luz admirable comienzas a hacer estas cosas virtuosas, que si alguien lo ve desde afuera y dice: oye, pero estas mismas cosas virtuosas que yo veo aquí en la luz admirable son las mismas cosas virtuosas que veo en las tinieblas, se parecen pero no son iguales. Porque cuando vas al origen y le preguntas a alguien que está en la luz admirable, te va a decir: oye, tú ves esas cosas y crees que soy yo, pero no soy yo, es Él en mí. Porque en mí no hay nada bueno. Todo lo bueno que yo pueda tener y que tú puedas ver nace en Dios y le da gloria a Dios. Por lo tanto, cuando termino de hacer todo lo que se supone que tengo que hacer, le digo a Él: yo soy un siervo inútil, porque no he hecho nada más allá de lo que se supone que tengo que hacer. Hay una mentalidad en el reino que cambia, que es contra orgullo, contra soberbia, contra enaltecimiento, que es lo que termina produciendo esta obra. Si la arrastro de las tinieblas a la luz admirable, el Señor no la acepta. Él tiene que quebrar mi alabastro y hacerme de nuevo. Déjame colocarte un ejemplo para que veas cómo cambia la visión cuando nos vamos al reino. En Mateo 19, el Señor va a dar una enseñanza acerca del divorcio. Mateo 19, 8 y 9 dice: Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo
que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Eso es palabra del Señor. En el mundo, la ley de los hombres te permite divorciarte por diferencia de caracteres. Y ya, no nos llevamos bien, no nos entendemos, nos divorciamos. Y eso te puede dar, se te permite un divorcio civil, al menos hablando aquí en los términos de Venezuela, pero eso no significa que delante de los ojos de Dios tú estés divorciado. Porque la única causal de divorcio que admite el Señor, dicha de la misma boca de Jesucristo, es la inmoralidad sexual. Los judíos, acostumbrados, de acuerdo a esta escuela permisiva de repudiar a la mujer por cualquier tontería que se les ocurriese, cuando le presentan este tema delante del Señor, el Señor les explica: sabes, esto ha sido así por la dureza de su corazón, no porque eso sea la voluntad de Dios, no porque eso sea lo que Dios quiere, no, por la dureza de vuestro corazón. Y esa es una realidad no solamente para los judíos de ese momento, es una realidad hoy en día. Hoy en día uno se levanta con este mensaje y te quieren crucificar. Los derechos civiles, los derechos del hombre, los derechos de la mujer, la justicia social y cualquier cantidad de cosas, cualquier discurso de características humanas, queriendo humanizar a Dios también, porque eso no es todo. Lo que pasa es que tú eres un radical y entiendes a Dios a tu manera. Óyeme, eso es lo que dice la palabra. Pero yo tengo que con mi pensamiento tratar de cambiar o adaptar la palabra para que sea el Dios que yo me he imaginado en términos humanos. Pero Dios no es humano. Dios creó a los humanos, pero Él no es humano, y Él creó una serie de normas que los humanos somos capaces de cumplir, porque Él no nos coloca nada que no podamos cumplir como tal. ¿Qué es lo que sucede? A causa del pecado y la dureza de nuestro corazón, nos empeñamos a hacer las cosas como a nosotros nos parece, como nosotros creemos justo, como a nosotros nos parece que debe ser la justicia de acuerdo a nuestra visión. Pero el Señor dice, y eso vale para nosotros, la iglesia de Cristo: si el que está fuera de la iglesia de Cristo no lo desea aceptar, tranquilo, no hay problema, no lo aceptes, vive tu vida a tu manera, no hay ningún problema. Finalmente vas a morir, y cuando mueras vas a tener que ir a juicio, y ahí te arreglarás con Dios. No tiene por qué haber conflicto entre nosotros. Pero los cristianos tratamos de vivir a la altura de la palabra, en conformidad con lo que la palabra nos demanda. Y fíjense, ahí en lo que yo subrayé, dice: y yo os digo, Jesucristo dice, y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Así que si alguien pregunta así, ¿el Señor admite el segundo matrimonio? No. Esa es la respuesta tajante en función de esto. Ah, pastor, pero mire, vamos a analizar este caso. Sí, hay muchos casos que nos podemos sentar a analizar, a ver, a tratar de ver, pero esta es la esencia del asunto. Si tú te divorciaste por una razón que no tiene nada que ver con la inmoralidad sexual y te casaste con otra, estás en adulterio. Y el que se casa con la repudiada también adultera, porque a los ojos de Dios continúan casados. El matrimonio es indisoluble, salvo por causa de esta inmoralidad sexual, salvo, conforme a lo que explica Pablo en 1 Corintios 7, por elementos de fe. Porque mayoritariamente, ¿no? Y eso es algo que tienen que entender, no quiero que ustedes se armen conflictos ahora. Su vida está marcada por un antes y después de Cristo. Quizá usted creyó siempre que fue cristiano, pero usted no fue cristiano hasta que se arrepintió, se convirtió y se bautizó.
En ese momento usted comenzó a ser cristiano. Hay una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo, donde todo lo que sucedió antes de Cristo puede ser simple y llanamente en conformidad con lo que dice 2 Corintios 5, 17. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero cuando tú estás en Cristo y has nacido de nuevo y has conocido la verdad y te arrepentiste, te convertiste, te bautizaste y te casaste en Cristo, salvo que hay un elemento de inmoralidad sexual, de infidelidad conyugal, tu matrimonio debe permanecer. Pastor, nos estamos matando, nos vamos a separar. La palabra nos permite separarnos, sí, 1 Corintios 7 te dice que sí, pero dice te quedas sin casar. Pastor, eso es demasiado duro. No me lo digas, yo lo sé, pero yo no escribí la palabra la escribió el Señor, y lo que el Señor demanda, eso es lo que termina trayendo fruto para nuestras vidas en el reino. ¿Te das cuenta? Este elemento solamente, sin hablar de otros como el homosexualismo, el aborto y toda esta otra serie de cosas, se convierte en un elemento polémico. ¿Por qué se convierte en un elemento polémico? Porque tenemos toda una filosofía, una cosmovisión que viene del mundo, que viene de las tinieblas donde nos encontramos, y queremos de alguna manera arrastrarlas al reino, y no concebimos que el reino pudiera quizás ser más severo, más estricto, con una mayor demanda de santidad y de consagración, porque pensamos que como el reino es amor, el amor entonces se convierte en algo así como que todo el mundo happy, todo el mundo chévere, todo el mundo hace lo que quiere, es así, vamos, la vida loca. No, no es así. Partiendo de esto, es que cuando uno le enseña a los jóvenes, óyeme, no te vayas a casar a la ligera. ¿Y qué puedo hacer para tener una garantía, pastor? Ora al Señor, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pregúntale al Señor, con este que me he de casar, con esta la que me he de casar, porque una vez que te cases no hay vuelta atrás. Especialmente si ya está en el Evangelio, no hay vuelta atrás. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, dice la Escritura. Es difícil para un joven, una jovencita, para unos no tan jóvenes y otros no tan jovencitas, ¿no?, cuidarse de todo el efecto de las hormonas, ¿no?, de las pasiones, como lo llama la Escritura. Por eso nosotros aconsejamos, evite el contacto físico, evite el contacto de la familiaridad con uno o con otro, si no está seguro de que eso es lo que el Señor quiere para su vida, porque una vez que eso suceda, no hay vuelta atrás. El Señor es estricto con respecto a eso, ¿no? Porque cuando se enseña acerca del adulterio, ¿no?, y esto vale para solteros y para casados también, dice, está escrito, no adulterarás. Es uno de los 10 mandamientos, Éxodo 20. Mas yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. O sea, el Señor te está diciendo, ¿sabes? No tiene ni siquiera que saber su nombre, no tiene que saber ni siquiera quién es, ni cómo se llama, no tiene que saber absolutamente nada de ella. Todo lo que tiene que suceder es que la codicia es en tu corazón y ya yo te considero un adúltero. Ahora, Dios es omnisciente. Cuando nos presentemos a juicio delante de Él, no solamente van a ser abiertos los libros donde van a estar escrito todo lo que hicimos, va a estar escrito todo lo que pensamos. Susto, pastor, no me digas esas cosas, pero eso es así. Claro que te lo tengo que decir, porque mientras estemos acá en vida, podemos arrepentirnos, podemos volvernos, podemos cambiar. Es todavía tiempo de misericordia y de bondad para con nosotros, para alinear nuestras vidas a los principios del reino. Ya sabes por qué no puedes entonces ver pornografía, ¿verdad? Porque cuando ves pornografía tu mente se va en esas cosas y comienzas a codiciar en tu corazón.
Porque usualmente el que ve pornografía se justifica diciendo, pero sabes, no estoy haciendo nada, o sea, no está pasando nada, no estoy tocando a nadie, no tengo ninguna clase de contacto físico, es algo totalmente oculto, nadie lo sabe. Pero aquí hay un principio del reino que te dice, no está permitido, ya para mí estás en la condición de aquel que lo hace abierta y públicamente. Y como vamos a decir, el deseo del corazón de todo aquel que habita en el reino es serle agradable a Él, sea por vida o por muerte. Esto es lo que nos tiene que gobernar, lo que nos tiene que manejar. Y esto te coloco solamente un ejemplo de cómo los principios del reino en cuanto al manejo de las situaciones son totalmente diferentes a cómo se puede manejar en el otro lado, porque el otro lado son las tinieblas. Hay que dejar todo, hay que abandonar todo, hay que rendirnos a Él, hay que reprogramarnos, hay que reeducarnos, hay que volver a hacer de nuevo a través de la lectura y del estudio de la palabra, no inventándonos un Dios que no es el Dios de la palabra, tomando todo desde el Génesis hasta Apocalipsis, porque todo sigue vigente aún en los términos que usted me puede entender, ¿no? Porque sé que hay algunos de ustedes doctos que podemos ir como que a ciertas discusiones, vamos a decir así, solamente con el propósito de aprender, donde hay ciertas cosas, por ejemplo, mire, ya las normas a propósito de la adoración de Dios en el nuevo pacto han cambiado. Claro, usted me está entendiendo lo que estoy hablando. Lo que quiero decirle es la vigencia de la moralidad de Dios. Cuando en Hechos 15 se reúnen los que eran cristianos en ese momento, eran puros judíos, y están viendo que los gentiles están entrando a la iglesia y van a demandarle a los gentiles qué quiero que suceda para que puedan realmente ser cristianos. Tenían la autoridad para tomar esa decisión. Demandaron solamente 4 cosas, y esas 4 cosas, cuando usted las busca en el libro de Génesis, buscando dónde están esas 4 cosas que eran desde el principio, usted no las consigue escritas en tinta y papel, pero definitivamente estaban escritas en el corazón de los hombres, y ellos lo sabían, y por eso demandaron: te vas a abstener de 4 cosas: de fornicación, de ídolos, de ahogados, de sangre, porque estas cosas han sido así desde el principio. La moralidad de Dios no ha cambiado, todo lo contrario, ha subido de nivel en el nuevo pacto, en su reino. Por eso hay que abandonar todo, hay que dejar todo. Fíjate, en esa misma línea de pensamiento de dejar, de abandonar todo, cuando leemos Marcos, la respuesta del Señor refleja lo que yo puedo titular el reino ahora y el reino en el futuro, porque de alguna manera vivimos una dicotomía, una dualidad. En el momento que me arrepiento, convierto y bautizo, ya comienzo a vivir en el reino. Pero comienzo a vivir en el reino con un enemigo encima, que no es el diablo, que el Señor lo reprenda, que sí es nuestro enemigo, nuestro adversario, sino que somos nosotros mismos, porque seguimos llevando este tabernáculo de carne. Así que yo mismo me quiero echar la partida para atrás en este reino al cual he entrado, pero que no he terminado, vamos a decir, de consumar hasta que no abandone este tabernáculo de carne. De nuevo, un discurso de esto donde el Señor está hablando de renunciar a todo y dejar a todo por causa del reino. Busca Marcos 10, ¿no? Versículos 29 y 30. Pedro le pregunta al Señor: ¿qué va a pasar con nosotros que hemos dejado todo por seguirte? Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, el Evangelio del reino, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. No quiero que malinterpretes este versículo, porque la gente que
que predica el evangelio de la prosperidad, una falsa doctrina, usa este versículo, por ejemplo, para decir 100 veces más. Entonces rápidamente sacan cuenta. ¿Cuánto va a dar? $10. Ah, buenísimo. Entonces va a recibir 100 veces más. $1000. He visto blasfemia, porque no lo puedo concebir de otra manera, de una predicadora. Me lo separan en grupos. Póngame por acá el grupo de los que van a dar 10,000, por acá el grupo de los que van a dar 5,000, por acá, porque cada uno va a recibir una bendición diferente. Mientras más grande sea lo que des, más grande será tu bendición, y por ahí se va con una sarta de mentiras, de falsa doctrina. Pero lo que sí quiere decir el Señor aquí es: nada de lo que dejes, nada de lo que abandones, nada de lo que pongas en el altar por sacrificio o en sacrificio delante de mí para seguirme, para estar en el reino, yo voy a dejar de regresarte. Me gusta este evangelio porque hace la aclaratoria con persecuciones. No se trata de 100 veces más en una forma literal, tipo contador o tipo matemática. No, se trata de todo lo que tú me has entregado, yo te lo voy a devolver en esta vida. Vas a tener acceso a eso en esta vida, pero va a venir con una carga de persecución, con una carga de sufrimiento, con una carga de tribulación, porque ese es el evangelio del reino. Por estar en este mundo, nosotros ya no somos de este mundo, el mundo nos persigue, el mundo no nos admite, el mundo nos rechaza así como lo rechazaron a él. Tú me entregas todo y yo te lo voy a retornar. La semana pasada yo les testificaba a propósito de lo que el Señor me demandó a mí cuando me pidió que entregara mi carrera universitaria. Y yo le puedo decir a usted pero te la regresó, ¿tienes 100 títulos profesionales ahora? No, obviamente no tengo 100 títulos profesionales, a eso no es lo que se refiere el Señor. Ese particular elemento de mi corazón, el Señor me lo regresó luego, pero me lo regresó a mis hijos. Y todo esto vino acompañado de alguna manera de persecuciones, de angustias, de tribulación. No fue fácil el proceso para llegar hasta ese momento, hasta ese punto. Así que yo puedo testificarte con propiedad: nada de lo que tú traigas al altar, el Señor no te lo va a regresar. Así hace las cosas el Señor. Pero luego dice, el reino no solamente es ahora, es luego también. Y en el siglo venidero, la vida eterna, que es lo más importante. Quiero que te metas esto en la cabeza. Todos vamos al siglo venidero, todos, no solamente los cristianos, todos vamos al siglo venidero, todos. Y en el siglo venidero hay, vamos a ponerlo en términos macros, en términos generales, dos grandes recompensas. O dos grandes consecuencias, si lo quieres ver de otra forma: vida eterna, muerte eterna. Eso es todo lo que hay. Que cada una tiene sus complejidades, sus subdivisiones, etcétera, etcétera, que podemos ver en la palabra. Sí, tú y yo lo sabemos, pero si lo vemos en términos generales, eso es lo que sucede. Se termina nuestro peregrinaje acá en esta tierra que representa este siglo. Entramos en el siglo venidero. Hay una de dos posibilidades: vida eterna o muerte eterna. No hay otra. Para aquellos que no entienden eso de muerte eterna, o piensan en eso de muerte eterna como que van a ser desaparecidos del mapa. No, muerte significa separación. Quiere decir, o estamos separados de Dios o estamos con Dios. Y el Señor garantiza: todo aquel que deja por causa de mí, del evangelio, toda esta lista que el Señor ha dicho aquí, va a recibir en el siglo venidero la vida eterna. Recuerda el mensaje del Padre: voy a procurar alcanzar el objetivo de mi vida, que no es otro sino la vida eterna. Todo lo que haga lo voy a sedazar por ahí. ¿Me contribuye a la vida eterna? No me contribuye a la vida eterna. ¿Me contribuye? Voy con eso. ¿No me contribuye? Lo dejo. No me sirve. No me es útil. Pablo entendió esto. Mira Filipenses. Aquí hay un ejemplo de qué es renunciar a todo. No puedo entrar en los detalles. Voy a digamos como que a verlo por encima para que entienda, pero
porque es que es muy importante y tienes que tener algo de conocimiento para entrar en entender lo que Pablo está diciendo acá. Filipenses 3, 4 y 6 dice, de 4 al 6, lo voy a leer completo hasta el 8, ¿no? Pero voy a comenzar de 4 al 6, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Porque ahí habla con unos gentiles. Los gentiles piensan que tienen cosas importantes en la carne, ¿para qué las van a dejar? Él les dice: ustedes en la carne realmente no tienen absolutamente nada. Todo eso que tú piensas que tienes en la carne, a los ojos de Dios no tiene ningún valor. Lo que yo tengo en la carne tiene algo de valor delante de los ojos de Dios, y sin embargo voy a estar dispuesto a dejarlo. Y fíjese cómo él comienza a describirlo: circuncidado al octavo día. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día. ¿Qué le está queriendo decir? Y por eso te decía, necesito conocer del antiguo pacto para poder entender lo que Pablo está diciendo aquí. Amados, yo estoy en un pacto con Dios. Desde mi octavo día de nacimiento yo entré en un pacto con Dios, porque soy descendiente de Abraham. Y en esa descendencia de Abraham, mis padres me circuncidaron al octavo día conforme al mandato, para que quedara una evidencia sobre mi cuerpo que yo estoy en el pacto de Dios. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Qué les está diciendo allí? Cuando tú lees Efesios, por ejemplo, a nosotros los gentiles nos dice que antes usted y yo andábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, ajenos a la ciudadanía, ajenos al pacto, ajenos a la promesa, ajenos a la nación de Israel. Cuando él dice soy del linaje de Israel, está diciendo soy del linaje de los escogidos de Dios. Y usted puede ofenderse, pero lea Romanos capítulo 9 y eso es lo que el Señor dice. Él escogió a la nación de Israel porque le plació así. Cuando comenzamos a debatir acerca de esto, el debate, el trasfondo del asunto es acerca de la soberanía de Dios para elegir. Y Dios tiene soberanía para eso. De la tribu de Benjamín, porque Benjamín es una de las tribus que permaneció fiel. Hebreo de hebreos. Es decir, no soy un hebreo convencional, sino que soy en medio de los hebreos, de los que tratan de hacer las cosas de la mejor manera posible. En cuanto a la ley, fariseo, propia justicia. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, porque para él era una falsa doctrina. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Nadie me podía decir nada. Pero fíjense cómo sigue el discurso de Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, y válgame que la eran, ¿no? Es decir, antes del evangelio, antes de que Jesucristo viniera, es lo único que estaba en el primer pacto. Todos aquellos que estaban en el primer pacto y que seguían en ese primer pacto por la fe, están justificados delante de los ojos de Dios. ¿Cómo voy a abandonar eso? Bueno, lo abandono porque el Señor, cumpliendo su línea de promesas, introduce al Cristo, al Mesías. Y el Cristo Mesías trae la palabra del Evangelio del Reino, alineada con lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento, para entrar en un nuevo y mejor pacto. Y Pablo lo entiende y dice: lo único que quizás en el mundo pudiera tener algún valor que tiene que ver con ese pacto que Dios hizo con la nación de Israel, a causa de la excelencia del conocimiento de Cristo, lo voy a abandonar. Si yo abandono lo único que pudiera tener algo de valor en el mundo, ¿cómo ustedes gentiles no van a abandonar cualquier cosa que tengan en el mundo? Propiedades, afectos o cualquier otra cosa que realmente no tiene valor delante de los ojos de Dios. Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún, es decir, lo hizo en su momento, pero permanecía en eso, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Nada supera eso. El conocerle a Él vale la pena cualquier sacrificio, cualquier renuncia. El conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Quiero compartirte un testimonio, no es mío, te compartí una parte de ese testimonio semanas pasadas, porque quiero que pensemos y meditemos acerca de esa declaración de Pablo, en su aplicación pues en la vida hoy, ¿no? Muchas veces soy recurrente con esto y lo hago porque creo que hay valor en esto, ¿no? Ver la iglesia de Oriente, porque la iglesia occidental de alguna manera hemos sido bendecidos, pero creo que no hemos usado esa bendición para bien, sino más bien, baja la redundancia, para aletargarnos. Mientras que la iglesia de Oriente, con su situación de persecución, necesariamente ha hecho sacrificios, ha tenido que abandonar, ha tenido que dejar muchas cosas por amor del conocimiento de Cristo, y han tenido todas estas cosas por basura. Leí y vi luego el pastor hablando acerca de este testimonio, quería tenerlo como que más fidedigno para poderlo traer, ¿no? Y no solamente contarlo por contarlo. Este es un pastor hawaiano y da este testimonio reciente. Dice: nosotros vamos a China de vez en cuando y entrenamos líderes. En esta última oportunidad asistieron 22 de la provincia de Wuhan. Estuvo ahí en esa provincia poco antes del asunto del coronavirus. Estos líderes viajaron 13 horas en tren para llegar a un hotel, al cual entraban por parejas en los ascensores para no llamar la atención de las autoridades. Nos reunimos en un pequeño apartamento del hotel, como de unos 60 metros cuadrados, en la sala de estar de ese apartamento, que no tenía aire acondicionado, y todos ellos se sentaron sobre el duro piso de madera del apartamento. Ahora, dice el pastor, cuando enseñas en China, enseñas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, es decir, enseñas todo el día. Al iniciar les pregunté: si fuéramos atrapados, ¿qué pasaría conmigo? Ellos dijeron: te deportan en las siguientes 24 horas y nosotros vamos a prisión por 3 años. Asombrados les dije: ¿están bromeando? A ver, ¿cuántos han estado en prisión por su fe? 18 levantaron las manos. No puede ser, exclamé. Luego, considerando que ellos eran los líderes de las iglesias clandestinas de Wuhan, les pregunté: entre ustedes 22, ¿cuántas personas supervisan? Empezaron a contar en un mapa y dijeron: un poquito más de 20 millones de personas. ¿Qué? No lo podía creer. Pero se me olvidaba, comenta este pastor, que hay 1.3 millardos de personas en China. En realidad el número era pequeño comparado con la población general. Yo había llevado solo 15 Biblias, así que 7 de ellos se quedaron sin una. Les pedí que abrieran su Biblia en 2 de Pedro capítulo 1. Entonces una hermana le pasó su Biblia a otro de los asistentes. Yo pensé: qué interesante esto, ¿no? Al empezar a leer entendí por qué ella había entregado su Biblia. Ella conocía de memoria el texto completo, lo recitó íntegro. Me le acerqué en el receso y le dije: ¿recitaste todo el capítulo? Ella respondió: oh sí, he memorizado muchos capítulos. Le pregunté: ¿y dónde memorizaste tantos capítulos? En prisión, dijo ella. Cuando usted está en prisión tiene mucho tiempo disponible. Así que le dije: ¿pero no les confiscan las Biblias? Sí. Así que la gente trae la Biblia escrita en pedazos de papel y así la introducen, me dijo ella. Pero si les encuentran ese pedazo de papel, ¿no te lo confiscan también? Y ella dijo: oh sí, claro, por eso te lo tienes que memorizar tan rápido como puedas, porque aunque te quiten el papel, no pueden quitarte lo que memorizas. Wow, es todo lo que pude decir. Bueno, dice el pastor, después de 3 días te enamoras de esas personas. Al terminar el entrenamiento les propuse: quiero orar por ustedes, han sido maravillosos conmigo, deseo orar por ustedes antes de volver a Hawái, el pastor de Hawái. Entonces me dijeron ellos: ¿sabes?
Ustedes se pueden reunir cuando quieren allá en América y nosotros acá no podemos. ¿Podrías orar para que algún día podamos hacerlo así como lo hacen ustedes? Entonces los miré y les dije, no haré eso. Y ellos no lo podían creer. Me miraron con grandes e incrédulos ojos y me preguntaron, ¿por qué? Porque ustedes viajaron 13 horas para llegar aquí, les dije. En mi país, si tienes que conducir por más de una hora, la gente no viene. Ustedes se sentaron en un piso de madera por 3 días. En mi país, si la gente tiene que sentarse en cómodas sillas por más de 40 minutos, se van. Ustedes no solo se sentaron aquí por 3 días en un piso duro de madera, sino que lo hicieron sin aire acondicionado. En mi país, si no hay bancos acolchonados ni aire acondicionado, la gente a menudo no regresa. En mi país tenemos un promedio de 2 Biblias por familia. No leemos ninguna. Ustedes difícilmente tienen una Biblia y la memorizan en pedazos de papel. Yo no oraré para que ustedes sean como nosotros. Yo oraré para que nosotros seamos como ustedes. ¿Cuánto vale el reino para ti? Quiero pedir a los músicos que pasen. Y quiero terminar con 2 porciones. 2 porciones que son para todos. Pero mientras las colocaba acá, pensaba en aquellos que son fieles. En aquellos que, como Pedro, pueden decirle al Señor, ¿sabes? Yo he dejado todo por seguirte. Yo he abandonado todo por seguirte. Yo me he convertido en el hazmerreír de mi familia. Me he convertido en el tonto en medio de mis amigos por amor a ti. Yo he creído en tu palabra. Y estoy dispuesto y he estado dispuesto y seguiré estando dispuesto a dejarlo absolutamente todo. Y quizás tú puedes estar en este momento sintiéndote desanimado, sintiéndote en una situación de prueba que te sientes como que te está aplastando. Esta situación de esta cuarentena quizás ha mermado tus ingresos y sientes que no puedes proveer para tu casa. Sientes que toda esta situación como que te ha sobrepasado y miras al cielo y quizás no haya respuesta. Pero yo quiero compartir contigo unas porciones de la palabra, porque hoy es día de aliento para ti. Y 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo tendrá su recompensa. Los momentos más oscuros, los momentos más difíciles, los momentos donde nada parece tener sentido, los momentos donde uno dice, ¿para qué voy a seguir perseverando? ¿Para qué voy a seguir esforzándome? ¿Para qué? ¿Por qué no tiro la toalla? ¿Por qué no me regreso y me vuelvo a Egipto? ¿Por qué no me quedo aquí postrado en el desierto? No, amado hermano, amado hermana, no hagas tal cosa. Nuestro Señor nos está viendo, nuestro Señor tiene cuidado de nosotros, nuestro Señor, fíjate cómo lo dice Hebreo, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que yo quiero decirte hoy, no te rindas, persevera. Para algunos el mensaje será escudriñarse y saber si realmente he dejado todo para seguirle, porque si no lo he hecho, tengo que hacerlo.
será preguntarse frente a estos hermanos que enfrentan hasta 3 años de prisión y aún a pesar de eso no tienen temor, porque quieren ir a capacitarse, quieren ir a aprender, quieren ir a beber de la fuente de agua de vida eterna. Y tú y yo, que tenemos todas las comodidades, no estamos dispuestos ni tan siquiera a una pequeña exigencia. Pero para otros el mensaje es: pastor, yo eso lo he hecho, yo he renunciado a todo, yo he perseverado, yo he perdido trabajo por causa de él, he perdido amigos, he perdido personas amadas y queridas porque me han puesto contra la espada y la pared, que son ellos o son Cristo, y yo he dejado todo eso y hoy me siento agobiado. Para ti el mensaje es: no te rindas, no te rindas, porque ningún trabajo en el Señor es en vano. No te rindas, porque Dios no es injusto para olvidar tu obra y el trabajo de amor que has tenido hacia su nombre. Y cuando llegue el tiempo y momento justo, tu recompensa estará allí. Porque no hay ninguno, dice el Señor, que haya dejado todas estas cosas y no reciba aquí en esta tierra 100 veces más con persecución. Así que aférrate a su cuello como lo hizo Jacob. No te dejaré hasta que no me bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, ponte de pie allí, inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia en esta mañana, agradecidos por este tiempo que hemos pasado frente a tu palabra, la cual, Señor, nos hace vernos, reflejarnos, Señor, como un espejo. No queremos salir de acá como hemos entrado. Queremos, Señor, ver cambios en nuestra vida, Señor. Quizás ahora me he dado cuenta, Señor, que hay cosas que no he abandonado, que no he dejado, que hay sitios, lugares de mi corazón que he guardado para mí. Hay lugares de mi corazón donde no te he permitido que entres. Pero hoy quiero decirte, Señor, yo renuncio a todo por amor a ti. Y todo lo estimo por basura. Todo, mi Dios, lo tengo, Señor, como pérdida, con el único propósito de ganarte a ti, de conocerte y de profundizar en tu palabra. Y para aquellos que están perseverando, para aquellos que están firmes, para aquellos que están allí guapeando pero que sienten que les falta la fuerza, no te rindas. Oh Señor, extiende tu mano sobre ellos, Señor, y afírmales. Son tus santos, tus príncipes, tus hijos. Sosténlos con la diestra de tu justicia, Señor. Y si están quizás en la condición de Elías, cansado del camino y tendido allí diciéndote: llévame, envía tu ángel que les fortalezca, porque hay cosas que hacer aún. Envía tu ángel que les sostenga, les ministre, le dé pan del cielo, comida celestial que les fortalezca. Padre, en el nombre de Jesús, muévete. Padre, en el nombre de Jesús, muévete en medio de nosotros. Sopla, Espíritu Santo. Sopla vida, Espíritu de Dios. Sopla vida, Espíritu Santo. Fortalécenos, Santo, Santo. Levanta tus manos al cielo. Vamos a adorarle juntos. Aleluya. Santo.